Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital. Somos Alex, Ramón y Margarita, tres agilistas con diferentes experiencias y variados puntos de vista. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, querido auditorio de Multiverso Ágil. Hoy tenemos un nuevo podcast. Como ustedes saben, Alex y su servidor estamos haciendo la grabación del día de hoy con un invitado especial que es Abraham Cervantes. Es un experto para todo el tema de transformación. Y Abraham, ¿podrías platicarnos un poco más de ti? Claro, Ramón, muchas gracias. Antes que nada y primero que todo, gracias por invitarme. Siempre es muy gratificante el poder intercambiar ideas, comentarios y experiencias. Pues mi nombre es Abraham Cervantes, yo soy de Aguascalientes, pero hace tiempo que ya, digamos, me moví de allí. He estado viviendo en Toluca, hoy estoy en Nuevo León, viví en Argentina también un tiempo y me ha tocado estar con distintos clientes en sitio también, especialmente en Estados Unidos. Y soy hoy un agente de cambio, ¿no? Con un background siempre en temas de gestión, principalmente en IT, sin estar necesariamente enfocado en temas de tecnología. Pero bueno, o sea, básicamente no quisiera hablar tanto de mis experiencias y competencias. He tenido la suerte de participar con muchos clientes, organizaciones, chicos, pequeños y grandes, lo que me ha permitido encontrar patrones, comportamientos en común y poder diferenciar el tema desde un aspecto cultural, ¿no? Pero bueno, básicamente soy hoy un agente de cambio que hace lo posible por contribuir en la medida de lo posible, directa o indirectamente, al mejoramiento dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Abraham, por aceptar la invitación y bienvenido a este podcast y bueno, esperamos que no sea la primera y la última de las ocasiones que nos acompañes por aquí. Muy bien. Justo, iniciando un poquito en materia, Abraham, de tema de transformación, para abordarlo un tanto desde la raíz, es, desde tu perspectiva, ¿por qué las organizaciones hoy en día están impulsando mucho el tema de la transformación? Ya, muy bien. Bueno, les quiero contar esto como una historia, ¿no? Para los que les gustan las lecturas, aquí dejo dos datos interesantes en los que me inspiré para hacer más profunda mi reflexión. Uno es el libro de Repensando la Agilidad de Klaus Leopold y el otro es de Pensar rápido, pensar lento de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, sin ser economista, y mi propia experiencia, ¿no? Un día participé en el Oxxo Rati durante la pandemia, fue un evento virtual. Y en esas conferencias me invitaron a dar una charla y me pidieron que hablara de algo que fuese doloroso sobre las transformaciones. Porque digamos Oxxo o algunos de sus proveedores o clientes estaban muy insatisfechos de los resultados que estaban teniendo sus transformaciones, ¿no? Y era una etapa, y todavía, donde muchos se cuestionan el por qué una transformación. Entonces yo lo que hablé fue de por qué queremos el becerro de oro, ¿no? ¿Por qué todos quieren ese becerro de oro donde las organizaciones terminan más entusiasmadas por la agilidad y olvidan su propósito de negocio, ¿no? Entonces me quiero concentrar en eso para abordar más el tema y en cualquier momento interrúmpanme. Pero lo que he yo percibido y experimentado en las transformaciones es que esas organizaciones que les está tomando más tiempo o que incluso han fracasado, no tienen un sólido argumento de por qué quieren la agilidad. Entonces, algunos lo hacen porque el resto de sus competencias lo están haciendo y no se quieren rezagar. U otros sí tienen argumentos muy sólidos como, por ejemplo, mi time to market no es óptimo, la competencia me está ganando el mercado y es momento de hacer algo diferente, ¿no?
Partamos de esa famosa frase de Einstein: si quiero resultados diferentes, pues tengo que hacer algo diferente. Entonces, hay argumentos sólidos, a veces no los hay, y se lanzan a la transformación. 2 años después, 3 años después, o incluso en un periodo mucho menor, revisan sus indicadores de negocio, hablemos de KPIs, ¿no? Cosas que valora el cliente. No hay mayor adopción de sus productos o servicios, el time to market no es mejor o incluso empeora. Y luego hay fenómenos extraños, como por ejemplo los equipos de tecnología que implementan son eficientes, lo hacen rápido, están certificados, tienen el conocimiento de negocio, lead times perfectos, throughput excelente, pero los resultados de negocio, los KPI, son malos. La pregunta es ¿por qué? Entonces, entre las muchas posibles respuestas, porque este tema es gigantesco y apasionante, el que quiero atacar yo es cómo el mando medio o alto de una organización gestiona el cambio de una manera disruptiva y no evolutiva. Dicen, vamos a hacer esta transformación. Sabemos que hoy estamos saturados, que tenemos múltiples fuentes de demanda e iniciativas y que la gente ya está muy estresada y aún así vamos a hacer la transformación. ¿Ok? Bueno, ya desde ahí ya la decisión es complicada. Y luego el cambio se gestiona de una manera muy disruptiva porque de pronto personas que llevaban años jugando una posición, un rol al que se habían apegado sociológicamente, con el que tienen una identidad dentro de la compañía, las personas sienten un apego y una posición social dentro de su organización y de pronto les dicen mañana te cambias de lugar, te pasas a ese espacio abierto y vas a jugar un rol completamente distinto. Cambios disruptivos como esos van generando problemas sociológicos, resistencia al cambio porque duele. Y luego añádenle que vienen consultores, agencias que dicen te voy a mover del punto A al punto B para apoyarte en tu transformación. Porque obviamente esa compañía no sabe cómo hacerlo y necesita ayuda, ¿no? Levanta la mano y expertos del mercado, ayúdenme a transformar. Y siempre habrá alguien que le diga, yo te llevo de tu punto A tu punto B y cuando te lleve al B ya estarás transformado y yo cobro mi cheque y yo te felicito porque ya estás transformado. ¿Qué es lo que la industria muestra? Es que eso no está sucediendo, ¿no? No está sucediendo y está generando más disrupción dentro de las organizaciones y obviamente en términos económicos pues se pierde bastante dinero, ¿no? De acuerdo. Ok, de acuerdo contigo, Abraham, en esos grandes desafíos de esas transformaciones y de cómo iniciar en todos esos procesos de transformación ágil y de todo eso que tú has visto en esos diferentes contextos, en esos diferentes entornos, Abraham, cuéntanos, porque en mi experiencia también, pues un factor muy importante, pues es todo el tema de la cultura organizacional. Entonces cuéntame un poco ahí, ¿cómo describirías tú esas culturas organizacionales en las que has visto, en las que has trabajado en esas compañías, sin dar nombre, no queremos que pronto comprometernos? Y ¿cuál de esos tipos de culturas crees que es el más propicio pues, para esta transformación y qué obstáculos has visto allí en este contexto? Mira, para ponerle algo picoso aquí, Alex, incluso desde la palabra transformación, o sea, ya desde ahí yo hago un challenge, ¿no? Porque la misma palabra transformación puede implicar el hecho de que tiene un principio y fin. Pero bueno, voy a retomar ese tema más tarde, pero contestando puntualmente tu pregunta, o sea, entendamos pues cultura como el conjunto de políticas que se rigen dentro de una organización. Y esas políticas están determinadas por el comportamiento de las personas que conforman esa organización. Así es que, Alex, lo que me ha tocado ver en mi experiencia, no solo en México, sino en Latinoamérica y países de Europa, Estados Unidos, es que hay digamos, si fuese una ecuación, hay dos grandes variables. El tema de capital social y el tema de el tipo de cultura, si es conservadora o liberal.
Entonces, por ejemplo, países como Latinoamérica, Francia, India, son sociedades con bajo capital social. Y por capital social entiéndase que hay bajos niveles de confianza en esa sociedad. Y en términos de, bueno, les decía, estos países tienen ese bajo capital social y además son sociedades conservadoras. Cuando tenemos esas dos combinaciones, la mayor probabilidad respecto a qué tan rápida, sencilla será esa transformación, es que definitivamente no lo será. Cuando hay bajo capital social y la cultura es conservadora, esa sociedad, esos empleados, los líderes de esa organización, siempre van a resistirse ante ideas diferentes o disruptivas. Y si en el contexto hay estrés, definitivamente será una resistencia muy agresiva, lo que significará es que esa transformación no va a avanzar o va a avanzar a un ritmo muy, muy lento. Cuando los altos mandos me preguntan cuánto tiempo va a tomar mi transformación, bueno, la respuesta va en la medida en que esa organización se comporte, ¿no? Ahora, veamos otros países, por ejemplo, Japón, cualquier país de Escandinavia, sur de Estados Unidos. Siempre vemos que emergen grandes ideas disruptivas de esos países. ¿Por qué? Porque en general son países que son de una sociedad liberal con alto capital social. Y esa combinación hace que la adopción de nuevas ideas, de nuevos conceptos, aún bajo estrés, sean aceptados. Esas personas van a escucharte, van a querer experimentarlo, porque no hay un tema de desconfianza. Es una sociedad que así funciona y para eso está hecho, ¿no? Entonces, por eso en Latinoamérica o países similares van a necesitar de mucho trabajo. Van a necesitar de apoyos de agile coaches, de agencias, de compañías, de expertos, y aún así va a ser complicado, ¿no? Entonces, Alex, en resumen diría que el aspecto cultural definitivamente es determinista en el éxito y la velocidad que pueda tomar una transformación. ¿Cómo se comportan los líderes dentro de la organización? ¿Qué tipo de liderazgo aplican? ¿La organización es consciente de que debe de existir un proceso o no lo es? ¿Es una organización que está apta a su propósito? ¿Es una organización que puede alinearse a sus objetivos y todos caminan hacia allá, ¿no? ¿O es una organización completamente reactiva en un ecosistema caótico en donde lo único que se puede hacer es apagar el fuego porque la compañía no puede reaccionar de otra manera? Entonces, ese es el rol fundamental que juega la cultura en las transformaciones, ya sean digitales o de cualquier otro aspecto, ¿no? Complementando ahí un poquito, perdóname, rapidísimo, con Abraham, complementando, hablabas un tema de liderazgo bien importante, pero también hablamos del tema de que la transformación no siempre te resulta, que lanzas los programas y no te da el resultado que estás esperando de cara a negocio, pero tienes métricas de prácticas o de procesos que son muy buenas. Pero ahí, ¿qué tanto ves que influya ese liderazgo tradicional aplicado a lo que empiezan a implementar las empresas como prácticas ágiles y que al final del día quieren resultados diferentes con modelos de liderazgo tradicionales, pero con equipos ágiles? Que resulta un poco confuso tal vez de repente, pero ¿qué opinas ahí, Abraham? Sí, me acuerdo de esta historia que comienza: vamos a hacer una transformación ágil y la vamos a hacer con Project Management en 18 meses, ¿no? Entonces, pero mira, ese tema está bien interesante, Ramón, y de organización en organización siempre hay preguntas como Waterfall contra Agile, tradicional contra Agile y estas cosas. Realmente, al menos en mi experiencia, lo que mejor ha resultado es en ocasiones, sobre todo cuando el capital social es bajo y la organización es conservadora, es desconceptualizar el tema. Es decir, yo pocas veces hablo de agilidad en donde estoy. O sea, hablo más de innovación, de mejora continua, y lo hago intencionalmente para reducir resistencia. Pero contestando a tu pregunta, la forma en que digamos, el enfoque que tomo, Ramón, es apoyándome de
del tema de Cannebian de David Snowden, que es buenísimo, ¿no? Ese es el tema que más me ha permitido el poder conectar temas tradicionales, ágiles, PMs, Agile Leads, coaches, sin que tengamos que hacer una diferenciación, ¿no? Es, ¿cuál es tu ecosistema? ¿Cuál es tu ecosistema? Y eso te dirá qué tipo de liderazgo necesitas. Es decir, estás en un ecosistema obvio, donde millones de personas se han enfrentado a tu problema, listo, ¿no? No necesitas agilidad quizás. Te bastan los estándares y las best practices. Listo, perfecto. Seguramente un liderazgo tradicional va a ser exitoso allí. Pero si tu ecosistema es complejo, complicado, caótico, bueno, atención allí, ¿no? Porque los best practices, los estándares no te van a servir. Vas a tener que hacer prototyping, experimentación, plantearte realmente cuál es mi ecosistema para saber qué tipo de liderazgo, prácticas deben de emerger, y es ahí donde ya un liderazgo tradicional no necesariamente va a funcionar, ¿no? Porque el liderazgo tradicional va a querer implementar soluciones obvias a un problema complejo y lo único que van a hacer es arrastrar la organización al caos. Y esto, al menos en mi caso, lo he visto en más de 5 ocasiones, ¿no? Y eso ya es mucho. Entonces, Ramón, definitivamente el liderazgo juega un papel clave. O sea, creo que el liderazgo debe de desapegarse de un tema así tradicional o ágil, pero sí hay que exhortar a los líderes a pensar de una manera distinta sobre la gestión del trabajo. Aunque fuera, digamos, un ecosistema obvio, nadie quiere microgestión, ¿no? Entonces, sí hay ciertos valores o principios a los que necesitamos que los líderes de una organización se adhieran. O sea, no a la microgestión. La evidencia científica nos demuestra es que somos tan complejos como humanos que nadie es capaz de gestionar humanos. Lo que sí podemos ayudar es a que la gente pueda autoorganizarse alrededor del trabajo. Ah, perfecto. Entonces, ese es uno de esos cambios que esos líderes tienen que hacer. O sea, el líder que se siente, digamos, poderoso por la posición que juega y se le olvida que tiene que ser un servant leader, ¿no? Todos esos tipos de cambios de principios y valores ágiles definitivamente sí hay que permearlos en los líderes para que puedan contribuir a ajustar los comportamientos de esa organización para que esa organización sea apta a su propósito. De acuerdo, de acuerdo. Y justamente pues el desafío de los líderes de la organización, el desafío cultural es uno de los temas que siempre sale como de los mayores desafíos en estas transformaciones, en reportes anuales como los del Business Agility, siempre sale en las encuestas. Correcto. De lo que están viendo allí las otras personas alrededor del mundo, justamente sale como de los más o mayores desafíos. Y allí en mi experiencia yo lo que he visto también es que pues justamente no podemos nosotros pretender pues como cambiar las mentes de estas personas, de estos líderes. Eso es imposible, ¿verdad? Correcto. Cada quien va a cambiar. Pero se vende, Alex, ¿no? Se vende. Eso, pero algunos lo venden más que otros, ¿no? Cada quien va a cambiar cuando decida cambiar, ¿verdad? No podemos forzar ni obligar a nadie. Y lo que yo he visto es que pues básicamente las personas se van haciendo conscientes, ¿no? Van empezando a ser conscientes cuando identifican que el costo de hacerlo actualmente pues es mucho mayor que el costo de hacerlo de una manera diferente. Entonces allí es cuando las personas van tomando conciencia y cuando podemos decir que puede ir iniciando un cambio. Si tú le muestras una forma de hacer las cosas diferentes a las personas, no la van a adoptar solamente porque tú se lo estás diciendo, ¿okay? Pero a mí me gustaría como enfocar ahora un poco también la conversación hacia algo que por ahí ya también está dejando entrever también Ramón, que es muy importante también en esta disyuntiva de las transformaciones, porque se habla mucho justamente también de ese tema y es del éxito. ¿Cómo definirías tú el éxito de esa adopción? No lo llamamos transformación. ¿Cómo le definirías tú el éxito
de esa adopción, de esa agilidad en tu organización y cómo tú mides ese éxito? Ya. Esa pregunta está muy buena y de nuevo quiero retomar lo que inicialmente dije, Alex. O sea, en la medida que las organizaciones quieran el becerro de oro solo porque está de moda, estoy seguro que desde ahí ya no va a haber una correcta medición de la adopción o de esa transformación, ¿no? Pero para quienes lo quieran hacer de la manera correcta, Alex, siempre parten desde el por qué, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi organización? Que digamos la agilidad o la transformación ágil tiene que verse solo como un medio, Alex. No, es solo un instrumento para un fin. En el momento en que se vea de otra manera, o sea, corremos el riesgo de hasta generar dogmas dentro de la organización, ¿no? Y tener ejércitos de agilistas evangelizando, ¿no? Y eso va a terminar en crucifixión, Alex. Pero digamos, cuando la organización puede contestar de manera correcta cuáles son sus objetivos, digamos, no haya, o sea, yo en mi experiencia, Alex, no he visto que se tenga que definir algo distinto como para por aparte de mis KPIs yo tenga que medir la adopción ágil o la transformación. Lo que he visto que funciona en mi experiencia es que le ayudes a la organización a definir de manera correcta sus objetivos, su propósito. Vamos a decir, cualquier cliente, no, Bimbo, ¿cuál es su propósito? Nutrir a las familias mexicanas. Ah, ok, ese es tu propósito. ¿Qué indicadores, métricas o KPIs necesitamos para que a través de tus productos y servicios pues veamos la adopción de la gente, la compra, la expansión, etcétera, lo que a ti te interesa medir? Entonces te apoyas de la agilidad, te apoyas de la innovación y de muchas otras cosas. Y esas deberían de traducirse, Alex, en un cambio en esos indicadores. Yo sí he visto que hay organizaciones que quieren generar indicadores de la adopción ágil, ¿no? A través de happiness indicators y otras cosas que definitivamente suman. Pero estamos hablando de negocios, Alex. Estamos hablando de organizaciones que necesitan ser óptimos a su propósito. No, casi ninguna organización nace óptima a su propósito, ¿no? Dicen, yo quiero llegar aquí y parten de acá y van llegando, ¿no? Y la agilidad debe de ser solo algo que estimule, y esperemos lo estimule de una manera disruptiva para que ese propósito se alcance más pronto. Entonces, en mi experiencia es así, Alex. Si yo aplico una transformación y empiezo a pensar de una manera distinta y aplicar este tipo de enfoques, eso tiene que impactar directamente a mis indicadores. Si no lo hace, bueno, ahí tendrás información para tomar decisiones, ¿no? No necesariamente significa que la adopción está mal, ¿no? Sino te dará alguna idea de la cultura que está permitiendo. Esa cultura sí permite que estos boosters de agilidad se apliquen o no. Pero bueno, Alex, en general yo lo he experimentado así, ¿no? Porque hay compañías que se lanzan a la transformación ágil y ni siquiera tienen definidos sus KPIs. No tienen un margen de cómo medir, no tienen el nivel de visibilidad o madurez para decir si eso en donde invirtieron millones de dólares les está generando algún valor o no. De acuerdo. Justamente por ahí esta semana estaba en un foro donde estaban hablando de este tema y había como algún pesimismo respecto a esa parte, ¿no? Que las empresas no saben ni qué es lo que quieren y eso, pero como yo siempre lo digo, no, cada quien habla de la feria como le fue en el baile. Sí. Y yo lo que sí he visto recientemente es que sí, bueno, hay esperanza. Yo lo que he visto en esas transformaciones es que hemos aprendido de esas experiencias y ahora lo que yo estoy viendo es que están encontrando mejores métricas, ¿verdad? Estamos encontrando unas métricas más alineadas a esos objetivos de negocio y se está avanzando en eso, se está progresando en ese alineamiento de esa métrica. No voy a decir que estemos logrando las métricas que se están planteando, ¿verdad? Pero al menos yo sí veo que
con todo el tema que hemos visto también en el último par de años, de todo el tema de data driven y todo esto, las organizaciones sí están teniendo una madurez y una evolución en esa correlación pues, de todas esas métricas y objetivos de negocio. De hecho, Alex, si me permites agregar algo ahí interesante, que esto lo he reflexionado en algunos foros, es que, por ejemplo, si habláramos global, no es nosotros, o sea, a nuestro nivel, ¿qué podemos observar sobre las transformaciones que están sucediendo? O sea, he notado un patrón de que las organizaciones quieren empezar la transformación en las áreas donde se ejecuta el trabajo, ¿sí? No en la parte en donde se define el trabajo. Todas quieren empezar donde se ejecuta, especialmente Latinoamérica, pero también lo ha hecho Estados Unidos y Europa. Lo hizo BBVA, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de ese caso que es público. O sea, empiezan por allá. Y luego viene mucho éxito y viene de pronto esta situación donde revisan sus indicadores y vuelven a darse cuenta que el equipo trabaja bien. Sus indicadores son perfectos. Lead times cortos, time to market reducido, throughput perfecto. Un equipo con alto conocimiento de negocio, eficiente, con altas frecuencias de liberaciones de funcionalidad. Y sin embargo la adopción de los productos y servicios de las compañías no mejora. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No funcionó la transformación? No, algo salió bien, ¿no? Porque esos indicadores, al menos de la parte del equipo o el área que ejecuta, algo está cambiando ahí. Escuchas a sus líderes, a sus directores, etcétera. Los escuchas hablar ya de esos indicadores de visibilidad, de liderazgo altruista. Algo está pasando ahí bien. Sin embargo, los KPIs no mejoran. Por eso el tema de cómo la mido es muy interesante. Pero lo que quiero decir es que hoy el fenómeno que se observa es, como le pasó a BBVA, muchos otros ahora están mirando hacia la otra parte. La parte de la definición, donde caen las prácticas de innovación, product management, que esa parte no la estaban viendo de inicio y ahora se están yendo para allá y ahora sí. O sea, ¿de qué se dan cuenta? Oh, bueno, es que no le estamos haciendo los pedidos correctos a los equipos que ejecutan. Exacto. Ah, ok, no estábamos haciendo un buen discovery y no le estábamos preguntando al cliente lo que realmente necesitaba. ¿No? Y es cuando sí empezamos a hablar ya, Alex, de business agility o agilidad empresarial, ¿no? Ya la transformación no importa, ¿no? Ya lo que importa es que esta organización continuamente esté haciendo esto sin que tenga un fin, ¿no? Sin que tenga que ver una transformación, porque nunca se va a transformar constantemente. Y ese tema, Alex, me hiciste recordarlo, ¿no? Porque ahora las organizaciones están mirando para allá. Entonces puede ser muy confuso, porque definitivamente, como dices, los pesimistas pueden decir, no, mira, si tengo un equipo muy eficiente, pero mis indicadores no mejoraron, bye, se acabó, ¿no? Pero en realidad era porque... En realidad, o sea, solo faltó más visión, ¿no? O identificar ese paso siguiente. De acuerdo. Complementando un poquito lo que comentan, en el tema de la adopción de todos los temas de transformación, de que normalmente empezamos por el tema de equipos y no por quiénes quieren el trabajo. ¿Tú qué opinas de que cuando hacen este tipo de adopciones en la transformación se enfocan tanto en tener los equipos ágiles basados en prácticas y no esforzarse primero en organizarse alrededor del valor? O sea, esto es lo que comentaba previamente, ¿no? Como que este es el error, Ramón. Creo que es un error bien compartido y a lo mejor es un aprendizaje, sería lo correcto decir. Un aprendizaje entre organizaciones, sus líderes, consultores y agencias. Porque creo que, o sea, todas las agencias piden ayuda, ¿no? Digo, las organizaciones. Casi todas dicen, hey, yo no sé hacer esto, ayuda. Y agencias, consultores, todos de alguna manera, en algún punto, quizá 10, 15 años hacia atrás, nadie miraba esta parte, Ramón. Parecía estar muy subestimada la parte de las definiciones, el valor, lo que le importa al cliente, ¿no? El tema de customer centricity. No estaba tan estresado el tema, ¿no? Entonces creo que es un error compartido. Exacto. Entonces, Ramón, definitivamente, o sea, yo hoy estoy convencido, si hoy me tocara dar una recomendación en una nueva
en una nueva organización que quiera hacer una transformación así es empieza por acá. No empieces por los equipos de trabajo, deja los equipos en paz. Vamos a hacerlo un paso a la vez, vamos a empezar por donde estés, no hagamos una transformación disruptiva, vamos haciéndolo evolutivo, un paso a la vez, pero empecemos en la parte de la parte más izquierda de tu proceso y de tu organización. Descubramos lo que es el valor, lo que tu cliente realmente quiere, qué le duele hoy, cómo le facilitamos la vida, o cualquiera que sea el negocio, no todo es producto y servicio, hay temas absolutamente tecnológicos o no tecnológicos, pero, o sea, eso sería, Ramón, definitivamente es un error querer hacer una transformación en donde solo se hace una parte de todo mi flujo de valor, ¿no? Es como querer mejorar, incluso en manufactura, ¿no? No me agrada mucho esa parte porque ahí ya hay mucha automatización y no hay un tema tan colaborativo a nivel humano, pero quieres mejorar el auto y solo quieres que mejore en la parte de la carrocería, no vas a tener un mejor auto, ¿no? No hay una transformación allí. Pero si te vas desde el diseño y evalúas a los clientes y te haces todas las preguntas posibles, entonces quizás sí vayas a tener una transformación. De acuerdo. Y justo ahí para recomendarle también a nuestros escuchas, justamente nuestra primera temporada fue toda acerca del Product Management. Entonces conecta muy bien con esto que estamos hablando y descubriendo aquí hoy cuando estamos hablando de la transformación. Es muy importante hacer las cosas bien, ¿no? Do the right things and do it right, ¿no? Hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas. ¿Ok? Y vamos llegando, digamos, a esa madurez, a esa maestría en ambos sentidos, ¿verdad? Que tienen que ser muy, muy balanceados, muy complementarios. Y allí en esas organizaciones, no sé si nos cuentas también un poco de tu experiencia, a lo mejor organizaciones que están ya llegando a eso, cómo poder trabajar también el tema de la sostenibilidad, cómo poder manejar también el tema de la sostenibilidad en el tiempo, que esto perdure y que no sea simplemente un esfuerzo allí temporal, que mientras están allí los agile coaches o los consultores y ya después decaiga, ¿no? Porque justamente decíamos eso, ¿no? Que la transformación a veces se puede enfocar erróneamente como que, bueno, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin, y después de que ya no está el que vendió esto, pues entonces a lo mejor volvemos a... ¿Qué experiencias tienes ahí? ¿Qué recomendaciones das? Sí, no, qué buena pregunta, Alex. Hay un montón de ramificación en la pregunta, o sea, estoy eligiendo por dónde atacarla, ¿no? Pero lo voy a comentar así. Te decía, o sea, hay dos formas de gestionar esto para hacerlo sostenible o insostenible. Si te vas por el tema de gestión del cambio tradicional, pues haces que la organización se mueva del punto A al B. Y eso no va a ser sostenible, ¿no? Porque vas a dar brincos gigantescos, vas a hacer que tu organización caiga en los actos heroicos y vas a generar mucho estrés. Y el estrés nunca es sostenible. Es decir, vamos a decir que en el mejor de los casos eres exitoso, pero ¿a qué costo? Eres exitoso, pero ¿a qué costo? Y es un costo muy alto en términos económicos, de la salud mental y física de tus empleados, y todo eso lo que implica en las familias, amistades y en la sociedad, ¿no? Entonces, eso nunca va a ser sostenible. El sistema nunca va a lucir balanceado. La organización no va a ser predecible. Entonces, creo que por ahí no va, Alex. ¿Cómo sí, en mi experiencia, creo que puede ser sostenible? Si tú manejas una gestión del cambio evolutivo, en donde dices, hey, querida organización, ¿dónde estás hoy? Ah, estoy aquí en el punto A. Bueno, entonces vamos a aplicar gestión del cambio evolutivo. No vamos a hacer cambios disruptivos, ni que impacten sociológicamente a tu organización. Vamos planteándonos hipótesis o microhipótesis, pequeñas mejoras, un paso a la vez. Es decir, para diferenciar, si estoy en el modo tradicional y quiero hacer disrupciones grandes, la organización va a decir, mañana todos ustedes son Product Owners y todos ustedes son Scrum Masters, ¿no? Disruptivo.
¿Cómo es la gestión del cambio evolutivo? Que venga la organización y diga, ok, vamos a definir nuestro primer set o versión 1 de indicadores de negocio. Perfecto. Segunda, ok, nuestra segunda improvement es que todos nuestros equipos de trabajo tengan indicadores donde podamos ver cómo van fluyendo las iniciativas. Excelente. Sí, estamos hablando de un paso a la vez, gestión del cambio evolutivo. Y eso inevitablemente hace que la cultura cambie, se reduzca la aversión al riesgo, se incremente la tolerancia a la experimentación y con el tiempo, meses, años, esa organización va a abrazar la mejora continua y quizá ni se va a dar cuenta que pasó, porque así funciona el cambio evolutivo, ¿no? Como dice Simón Sinek, ¿no? ¿Tú quieres dientes limpios? No te basta con que un día te los laves 9 horas y luego vengas la semana que sigue y te los vuelvas a lavar. Este tema sociológico tiene que adaptarse a la forma en que nuestro cerebro realmente procesa el trabajo que es evolutivo. Entonces yo me voy y me lavo los dientes todos los días, 3 veces al día, 2 minutos. Eso sí va a darme dientes blancos. Entonces es un tema de consistencia. Los japoneses dirían el Kaizen. Nosotros decimos un proceso evolutivo que no tiene fin. Ese, Alex, creo que sí hace que esto pueda ser sostenible y a un bajo costo. O sea, es decir, no habrá actos heroicos, será una organización dedicada a la colaboración, romper silos, liderazgo altruista, todo esto obviamente acompañado. Entonces solo creo que con el cambio evolutivo y un acompañamiento hacia valores y principios de mayor madurez, eso sí puede ser sostenible. Justo. Muchas gracias, Abraham. Y para ir cerrando un tanto el podcast de hoy, ¿qué reflexión nos podrías compartir respecto a lo que significa la transformación para las organizaciones en este contexto de crisis en el que estamos viviendo? ¿Te refieres a una crisis económica o...? Económica, la crisis que estamos viviendo en el mundo, que las empresas tienen que ser más competitivas. ¿Qué reflexión nos podrías dejar de la transformación? Sí, está muy buena la pregunta, porque justo tuve un entrenamiento el viernes pasado y reflexionamos, oye, ¿qué se nos puede ocurrir que puede ser tan innovador para contestar este tipo de preguntas, ¿no? Yo decía, bueno, es que la innovación no necesariamente tiene que ser algo que no exista o que tenga que ser necesariamente nuevo. Piensa en las plumas Bic. ¿Cómo han evolucionado en el tiempo? No lo han hecho porque fueron hechas bien en la primera, ¿no? ¿No? Oye, ¿cómo hago para escribir en el espacio si uso un bolígrafo con tinta? No lo uses, usa un lápiz, ¿no? Entonces, Ramón, lo que quiero decir a tu pregunta es que, por ejemplo, hay respuestas que están en el siglo pasado, como las de Eliyahu M. Goldratt, donde él, hoy creo que su teoría ya es más un fact que una teoría, ¿no? La teoría de las restricciones. Es que hoy definitivamente las organizaciones tienen sistemas desbalanceados en tecnología, no tecnología, RH, finanzas, contabilidad, el área que sea, tiene sistemas desbalanceados. ¿Qué es lo que dice Eliyahu? Tú tienes una mala gestión de tus cuellos de botella, tú tienes una eficiencia ahí en tu ecosistema gratuita que no la has logrado descubrir y quieres contratar más gente pero no hay dinero, quieres contratar más maquinaria pero estamos en crisis. Entonces, en la medida, Ramón, en que las organizaciones sean capaces de tener claridad de su capacidad, de sus cuellos de botella, de los lead times que tienen en su productividad, o sea, en esa ecuación que es científica de las leyes de Little, tú puedes encontrar eso, Ramón. En la medida en que tengas un experto o expertise para gestionar cuellos de botella y sacarle la eficiencia a tu organización, puedes salir exitoso con los objetivos que tengas de tu Q, de tu semestre, de tu año, a bajo costo, sobre todo en estas situaciones de alta volatilidad y inflación, ¿no? Porque la primera respuesta a mis cuellos de botella o a mis deficiencias no es contratar gente ni maquinaria. Cuando se hace eso, tiene que ver más con un tema de ansiedad, depresión, de preocupación, de temas emocionales.
Buenísimo, buenísimo y muy interesantes todas esas reflexiones, ¿verdad, Abraham? Y bueno, queremos ir cerrando. El tema nos podría dar aquí para estar días enteros o semanas también. Vamos a acotarlo por el día de hoy aquí y aquí eres bienvenido a estos micrófonos para que nos acompañen más adelante y sigamos profundizando en esos temas que nos apasionan y que esperamos que sea también del agrado de todo nuestro público. Y justamente allí para que sigamos la conversación también detrás de los micrófonos, Abraham, si nos quieres compartir tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. Bien, mi red favorita pues es LinkedIn, que aparecerá por aquí o por allá, según la edición. Pero me encuentran como Abraham Cervantes Aguilar en LinkedIn y pues ahí con mucho gusto podemos seguirnos. Pues perfecto, muchas gracias de nuevo, Abraham, por aceptar esta invitación al podcast del Multiverso Ágil. Y pues nada, a los escuchas, recordarles también que nos sigan en redes sociales. Estamos en las diferentes redes sociales, estamos en las diferentes plataformas de podcasting, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y bueno, también estamos en video en YouTube. Y pues nada, muchas gracias también por seguirnos. Muchas gracias a todos y los esperamos para el siguiente podcast. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias.